Hola, mil bendiciones para todos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta clase de Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Cristiana Salvación y Victoria. Vamos a la cuarta clase en esta noche y comencemos dándole gracias al Señor y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos como siempre, Señor, que todo lo que veamos hoy lo podamos entender a través de la revelación divina, Padre. Que seas tú explicándonos, Señor, a través de tu palabra, cada uno, Señor, de los misterios que hay en la Biblia, esos misterios que sabemos y reconocemos que en este tiempo van a ser revelados para tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por ese estudio. Gracias, Padre, por ese tiempo que podemos dedicar para aprender de ti. Y te pedimos, Señor, tu guía y tu dirección en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Rápidamente vamos a comenzar a ver en esta noche el tema de un hombre que todos conocemos de una manera u otra, y es este hombre de Dios que se llamaba Noé. Vamos a ver hoy el tema de Noé y el diluvio, y todos hemos escuchado, como ya les dije, este nombre Noé o Noah en inglés significa el que trae consuelo. Noé fue un hombre elegido entre los habitantes de la tierra por Dios. ¿Para qué fue elegido Noé? Para construir un arca o una arca grande y poder continuar la especie, tanto la especie humana como la especie animal. Y vamos a entender en esta clase, en esta cuarta clase, cuántos años vivió Noé, cuál era su genealogía y por qué Dios lo elige para hacer este trabajo entre todos los hombres. Así que rápidamente ahí donde estás, abre tu Biblia en el libro de Génesis. Una vez más vamos a estar trabajando el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Dice Génesis capítulo 6, versículo 1, y vamos a entender a la luz de las Sagradas Escrituras cómo se encontraba el mundo en esa época y por qué el Señor decide castigar a la humanidad. Estamos hablando entonces del mundo descarriado de esta época. El libro de Génesis, dice el capítulo 6, versículo 1, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Versículo 2, presta mucha atención. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Versículo 3, entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Versículo 4, en estos días y durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz a hijos que luego se convirtieron, escucha bien, en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños, a todo animal que corre por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Versículo número 8 del capítulo 6. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Gloria a Dios. Vamos a comprender un poco más lo que acabamos de leer. En el versículo 2 de este capítulo 6 dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron a las esposas cuantas quisieron. ¿De quién habla la Biblia en este versículo 2 cuando dice los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres? ¿A quién crees tú que la Biblia hace referencia cuando dice los hijos de Dios? Cuando la Biblia nos explica de los hijos de Dios, aquí hay algo bien interesante y es que no está hablando
de los seres humanos. En este pasaje bíblico está hablando nuevamente de los ángeles caídos, porque también eran hijos de Dios ellos. Recuerda, los ángeles caídos habían estado en la tierra y ellos poblaban gran parte de la tierra. Estos ángeles caídos, los cuales eran mucho en tamaño, eran mucho mayores a los seres humanos, empezaron a tomar a las hermosas mujeres y tuvieron relaciones sexuales con ellas, engendrando nuevos hijos, hijos que se convirtieron en gigantes. Gloria al Señor. A raíz de estas abominaciones y de que Dios ve que la raza humana comienza, por decirlo de alguna manera, a venderse o a someterse los hombres y las mujeres a esta generación de ángeles caídos que estaban en la tierra, el Señor se coloca triste y, como dice su palabra, lamenta haber creado al ser humano y toma una decisión. Estos seres que eran la mezcla entre ángeles y humanos, ya lo leímos, pasan a ser los héroes de la antigüedad, los héroes de la guerra. ¿Por qué? Lógicamente porque en tamaño eran mayor a un ser humano, sus fuerzas eran mayores a las de un ser humano y su inteligencia también eran mayores a las de un ser humano. ¿Por qué? Porque recordemos una vez más, eran la mezcla entre los ángeles y los humanos que el Señor había creado también. Y termina esta parte con el versículo 8 donde dice: pero Moisés encontró favor delante del Señor. Entonces recapitulemos. Dios se cansa de la maldad. En el punto que se encuentra la tierra, Dios está cansado. Había mucha oscuridad, la raza humana estaba sumergida en la oscuridad. Y si nosotros nos colocamos a analizar, vemos que es algo que actualmente también está sucediendo. Jesús dice en el libro de Mateo, si lo puedes abrir, en el Nuevo Testamento, el primer libro de Mateo, capítulo 24, vamos al versículo 37 al 39. Rápidamente, ahí donde estás, vamos a hacer un paréntesis y vamos al Nuevo Testamento, libro de Mateo, el primer libro, capítulo 24, y busquemos el versículo 37 al 39. Y Jesús dice en este pasaje bíblico: cuando el Hijo del Hombre regrese, presta mucha atención, será como en los días de Noé. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Cuando el Señor habla de cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿quién será? Acá muchas personas se equivocan porque la Biblia dice cuando el Hijo del Hombre y piensan que está hablando de un mortal común y corriente, y no. Cuando la Biblia o la palabra del Señor dice cuando el Hijo del Hombre regrese, está hablando Jesús de su regreso. Pero ¿por qué, pastor, dice la Biblia cuando el Hijo del Hombre regrese? Recordemos que Jesús nace del vientre de una humana que se llamaba María, de la Virgen María, nace Jesús. Por eso la palabra dice cuando el Hijo del Hombre, porque fue concebido, engendrado por el Espíritu Santo, pero fue concebido, hecho hombre acá en la tierra. Por eso él mismo se nombra el Hijo del Hombre. Entonces dice cuando el Hijo del Hombre regrese, Mateo 24, 37, será como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? La población humana estaba desordenada, estaba haciendo cosas indebidas, actos de inmoralidad sexual, habían aberraciones y muchas otras cosas. Las personas se la pasaban embriagándose, únicamente pensaban en hacer fiestas y en hacer cualquier cantidad de cosas que no le desagradaban al Señor. Dice Mateo 24, 38, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. Es decir, prestaban atención a todo menos a la palabra y a la voz de Dios. Vamos al versículo 39. La gente no se daba cuenta, escúchame, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Amén. Esto está escrito en el libro de Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Y una vez más el Señor Jesús nos advierte que estamos viviendo en un tiempo muy similar
no por la tecnología, no por el conocimiento del ser humano en esa época, sino por el pecado. El pecado que está consumiendo la tierra actualmente es un pecado muy similar al que estaba ocurriendo en tiempos de Noé. Es importante que nosotros como pueblo cristiano entendamos, escúchame bien, que nosotros no podemos hablar y predicar simplemente del amor de Dios y creer que Dios es únicamente amor y que Dios no nos va a castigar y que Dios no va a hacer nada en contra de nosotros. Nosotros no podemos estar hablando únicamente de la prosperidad, predicando únicamente de la sanidad, de las finanzas, de la salud, sino que es nuestra obligación como cristianos, tanto a pastores como a hermanos en Cristo, hablar también de que nuestro Dios todopoderoso es un Dios de orden, es un Dios de ira y es un Dios de castigo. Así que no vayas a creer que porque la palabra dice que Dios es amor, Dios no te va a castigar, Dios no va a encender su ira, su santa ira, en contra de cada una de las personas que están obrando o haciendo cosas que van en sentido contrario a la palabra del Señor. Así que encontramos el primer castigo del Señor en la humanidad y ocurre a través del diluvio. ¿Cuántos años habían pasado entre Noé, que fue la primera creación del Señor, y el diluvio? Ese es un dato curioso que es muy importante. Entre Adán y Noé, en la época del diluvio, habían pasado aproximadamente 1600 años. Es decir, 1600 años después de que el Señor crea a Adán, castiga la tierra y borra toda la especie humana, la especie animal, animales grandes y pequeños de la faz de la tierra. ¿A causa de qué? Del pecado y a causa de estar haciendo cosas que desagradaban el nombre del Señor. Sin embargo, Dios tiene un tiempo de misericordia, por decirlo de alguna manera, con la raza humana antes del diluvio. Y este tiempo son 969 años. ¿Qué pasa en estos 969 años antes del diluvio? 969 años antes del diluvio nace un hombre que también todos hemos escuchado o hemos conocido de alguna manera, y es el hombre que ha vivido más años sobre la tierra y se llama Matusalén. Matusalén vivió 969 años. Y Matusalén, que en hebreo es Metusalah, u hombre de Dios, cuando nosotros nos colocamos a estudiar en el hebreo y dividimos las dos palabras que crean el nombre de Metusalah o Matusalén, encontramos que la primera palabra, escúchame bien, es la palabra Mut, M-U-T-H, que significa muerte. Escúchame bien, la palabra Mut, M-U-T-H, significa muerte, y la segunda palabra, las cuales las dos unidas generan Metusalah o Matusalén en español. La segunda palabra es la palabra Shalach, S-H-A-L-A-C, Shalach, y significa traer o enviar. Es decir, si tú unes esas dos palabras, Metusalah o Matusalén, como nosotros lo conocemos en español, significa su muerte traerá. Su muerte traerá. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estudiamos las Escrituras nos damos cuenta de algo tremendo, y es que Metusalah o Matusalén, el hombre que más años vivió sobre la faz de la tierra, que fueron 969 años, en el año que muere Matusalén, inmediatamente se desata el diluvio. Una vez más, podemos entender lo exacto y lo preciso que es la Biblia, porque Matusalén, cuando lo desciframos del hebreo, cuando lo estudiamos en el hebreo, significa su muerte traerá. ¿Qué iba a traer o qué traía la muerte de Matusalén en esa época? El castigo o la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué enseñanza nos deja esto, iglesia? ¿Qué enseñanza nos deja esto a todos los que estamos viendo esta clase número 4? Que Dios nunca, escúchame bien, Dios nunca nos castiga sin antes advertirnos. Dios nunca
enciende su ira en contra de un hijo, de una iglesia, de una persona, de un país, sin antes avisarnos que se encuentra furioso. Dios no levanta ira en contra de su pueblo sin antes darnos unos tips antes de su castigo. Siempre Dios nos va a hablar. ¿Cómo nos habla, pastor? Dios, cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal, nos habla a través de la familia, a través de los hijos, a través de las esposas, los que somos casados. Nos habla también a través de los amigos en Cristo, nos habla el Señor. Y también nos habla a través de los pastores. Cuando tu pastor, cuando tu pastora esté dándote un consejo de algo que debes cambiar de parte de Dios, debes tomarlo muy en serio, porque lo más seguro es que Dios te está advirtiendo, tienes que cambiar algo. Y si tú no lo haces, entonces viene el castigo de Dios y viene el crujir de dientes y los ay, 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 y es cuando nosotros empezamos, pero ¿por qué Dios no me lo avisó? Y resulta que Dios te lo había avisado con antelación, que debíamos cambiar. Porque Dios nos juzga porque nosotros en este punto conocemos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, podemos discernir como pueblo de Dios entre lo que es bueno y lo que es malo, y podemos tomar decisiones sabias de parte de Dios. Amén. Alguien me hizo alguna vez una pregunta, pastor, pero entonces Dios, ¿cómo puede juzgar a las personas que no lo conocen? Es decir, pastor, si hay un indígena que vive, para los que están viendo aquí en Colombia, en lo remoto por allá del departamento del Baupés, para los que están en el otro lado del mundo, si hay alguien, un indígena o hay alguien, un aborigen en África que no tiene ningún contacto con la civilización, si hay alguien viviendo por allá en Alaska que no tiene contactos ni con celulares, que no sabe lo que es una Biblia, que nadie le ha hablado de Cristo, que nadie le ha hablado de nuestro Padre, de Jehová, que nadie le ha hablado del Espíritu Santo, ¿cómo puede el Señor juzgar a una persona de estas? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 14 al 15. Y quiero invitarte para que lo abras rápidamente. Vamos al Nuevo Testamento, después del libro de Hechos, viene el libro de Romanos. Rápidamente ahí busca Romanos, capítulo 2, versículo 14 y 15. Voy a continuar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Mientras lo buscas, el libro de Romanos, Romanos 2, Romanos capítulo 2. Mientras lo buscas, quiero felicitar a las personas que de una manera u otra han estado juiciosos haciendo las tareas, haciendo los trabajos, que me han enviado su material estudiando. Le doy la gloria y la honra al Señor. Sé que en estos tiempos a veces nos cuesta trabajo poder dedicar una hora al Señor, porque la cabeza la tenemos bombardeada de tanta información de lo que ocurre en el mundo, pero Dios te va a recompensar. Dios va a recompensar a cada una de las personas que han sido fiel con este estudio, que han sido fiel al aprender de su palabra. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, sé que ya todos lo tienen. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, escúchame bien, la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. En otras palabras, si no entendiste el pasaje bíblico que acabamos de leer, a las personas que nunca han escuchado del Señor Jesús, a las personas, que no conocen el Espíritu Santo, las personas que no tienen contacto con una Biblia, que nunca han escuchado la palabra Biblia ni de la palabra del Señor, el Señor los va a juzgar por sus actos delante de sus comunidades. Es decir, un grupo de indígenas que nunca han escuchado la palabra de Dios van a ser juzgados por sus comportamientos dentro de su tribu o dentro de su comunidad. Es decir, si ellos matan dentro de la comunidad, lógicamente van a tener el castigo de Dios. Y aunque ellos no sepan que uno de los mandamientos es no matarás, en su comunidad deben tener leyes, muy seguramente, que indican que no pueden matar a su prójimo sin que les acarree una sanción. Gloria al Señor. Esa es una de las cosas y de las preguntas que nos han hecho
y que nos gusta responder porque vamos llenando poco a poco vacíos, vamos llenando aquellos pequeños espacios donde de pronto hemos estado estudiando durante muchos años y nos han quedado interrogantes o inquietudes de cómo el Señor va a juzgar a la humanidad. Sigamos en ese momento entonces con el tema en el que íbamos, el arca de Noé, y quiero hablarles en este momento de las especificaciones técnicas del arca. El arca de Noé sale mucho en las películas, hemos visto películas del arca, pero muchas personas no entienden realmente cómo fue construido el arca de Noé, en qué material fue y cuáles fueron las especificaciones de Dios para construir el arca. Así que vamos nuevamente al libro de Génesis capítulo 6, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6, versículo 14 al 16. Dice, construye, está hablando el Señor a Noé, construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca, versículo 15, haz la barca de 38 metros de longitud, 23 metros de altura y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros, más o menos esto, por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca: piso inferior, piso medio y piso superior. Quiero mostrarte unas diapositivas. Estas diapositivas que están saliendo en pantalla hacen un comparativo acerca del tamaño del arca de Noé y uno de los barcos que más conocemos, el Titanic o Titanic en español, uno de los barcos más famosos. Yo creo que después del arca de Noé vendría siendo el segundo barco más famoso, conocidos todos porque se hundió al golpear un iceberg. Hacemos un comparativo del tamaño del arca de Noé y el Titanic. La altura del arca de Noé, 14 metros. Altura del Titanic o Titanic, como le quieras decir, 53 metros. Longitud, el largo del arca de Noé, 137 metros. Para que tengas una idea, una cuadra o una calle normal de las que tú conoces en tu barrio, una calle tiene aproximadamente 100 metros de largo. Lo que quiere decir que el arca de Noé era una cuadra más 37 metros más de longitud, es decir, una cuadra y como unas 8 casas más de largo. La anchura, 23 metros tenía el arca de Noé. El Titanic tenía 28 metros de ancho. La construcción, lógicamente ya lo vimos, el arca fue hecha en su totalidad en madera, recubierta de brea. Pastor, pero ¿de dónde sacaban la brea si la brea es un derivado del petróleo? Una pregunta bien interesante. En esta época, la brea, que es petróleo, el derivado del petróleo, salía de las profundidades de la tierra. Es decir, se encontraban, no sé si es la palabra correcta porque no soy geólogo, ni soy ingeniero de petróleo, pero se encontraban algunos yacimientos o ríos o lagos de brea en algunas partes. Entonces el Señor le dio la orden a Noé que fuera hasta esos yacimientos de brea, que era petróleo, que lo cogieran y recubrieran el arca. Amén. Capacidad. Aquí sí hay una variación bien grande. El arca de Noé llevaba únicamente 8 personas. El Titanic llevaba 3.547 personas. El arca de Noé tenía 17.400 aves, 12.000 reptiles, 9.000 mamíferos, 5.000 anfibios, 2 millones de insectos y suficiente comida para un año. El Titanic apenas llevaba comida y agua para estar 2 semanas a flote. Y es tremendo cómo el Señor nos explica qué fue lo que pasó en ese tiempo y cómo vemos nosotros la mentalidad de Dios obrando a través de esta creación
el poderío del Señor diciéndole a Noé de qué manera tenía que construir, cómo tenía que construir el arca. A continuación quiero presentarles unas diapositivas de un hombre de Inglaterra que se llama Johann Wilbers. Es un multimillonario de Inglaterra. Y las imágenes que están viendo son un arca la cual él hizo basado en la descripción de la Biblia. Y podemos ver entonces tanto el arca por fuera como por dentro. Es lo más parecido a lo que realmente fue el arca de Noé en aquellos tiempos. Lógicamente los acabados de esta arca tal vez en algunas partes son mucho más pulidos, mucho más discretos, más sutiles por el tipo de herramientas que utilizaron, pero la verdad es que en épocas de Noé no tendrían ni cepillos para pulir la madera, ni habían lijas, ni nada de estas cosas. Entonces en algunas partes vemos unos listones ahí muy bien elaborados y bien pulidos, pero lo más probable es que no hubiera sido como tan agradable tocar la madera porque era madera rústica. Vemos que entonces la construcción de esta arca, de este hombre que se llama Johann Wilbers, de este hombre de Inglaterra millonario, vemos que coloca en sus niveles los diferentes establos, pero también coloca cocinas, el sitio donde se guardaba el vino para Noé, para su esposa y para sus hijos, donde podían guardar agua dulce porque recuerda que ellos iban a estar en el mar. Este hombre construye el arca, aunque era de Inglaterra, construye el arca en Holanda. Para los que quieran mirar en la internet, la ciudad de Holanda donde está el arca construida por este señor Johann es Dordrecht. Dordrecht, Holanda, está construida. Les traigo otra gráfica también rápidamente para que ustedes la puedan ver, donde tenemos un comparativo de diferentes barcos famosos en la época para que sigamos teniendo en cuenta el tamaño del arca de Noé. En la parte de abajo de la gráfica, esta está en pies, pero les voy a decir más o menos en metros cuánto tenía. En la parte de abajo de la gráfica está el arca de Noé, marca 500 pies, que son 140, 130 y algo, lógicamente no es totalmente preciso. 137 metros vimos que tenía el arca de Noé ya. En la parte de arriba, el primer barco que está de derecha a izquierda es el Santa María. Este barco es uno de los barcos que utilizó Cristóbal Colón. Después viene un velero americano muy conocido que se llama Wyoming. Sigue el Titanic, que ya lo vimos ahorita. Y la sombra más grande es la sombra de un crucero actual que se llama Queen Mary II. Este crucero ya es un crucero de 400 más o menos metros de largo, es decir, unas 4 cuadras de largo tiene un crucero de estos de última generación. Continuemos. Entonces, ¿quiénes entraron en el arca si ya vimos que el Señor estaba castigando a la humanidad y no quería que prevaleciera el ser humano como tal? Ya vimos que el libro de Génesis habla de que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Pero ¿quiénes más subieron en el arca antes del diluvio? Génesis 7, capítulo 7, nos habla de eso y dice, Génesis capítulo 7, versículo 1, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, solo tú eres justo. Hagamos un paréntesis. ¿Quién era la familia de Noé? Noé tenía lógicamente su esposa y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de sus hijos tenía su respectiva esposa. Es decir, ¿cuántas personas habían o subirían al arca? 3 hijos de Noé con sus esposas, estamos hablando de 6 personas. La esposa de Noé, 7, y el propio Noé, 8 personas. Únicamente 8 personas subían al arca. Pero aquí hay un dato también curioso, y es que el Señor le dice a Noé directamente, solo tú eres justo. Es decir, la familia de Noé no era hallada justa delante de los ojos de Jehová. Pero el Señor sabía que tenía que dejar a los hijos de Noé para poder repoblar la tierra. Amén. Solo suben 8 personas al arca y el Señor le da la orden de cuáles animales pueden o son aprobados por Dios para comer y para sacrificio. Y también le dice qué tipo de animales o cuáles animales van a utilizar para preservar la especie. Lógicamente, para la especie tiene que haber un macho
y tenía que haber una hembra en pareja para que puedan sobrevivir. ¿Cuánto tiempo estipuló Dios para que Noé reuniera a todos los animales dentro del arca? Yo creo que eso lo sabemos todo. El Señor coloca 7 días para que sea el arca llenada. Génesis 7, 4, 4 dice: dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverá durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra todos los seres vivos que he creado. ¿Qué edad tenía Noé en el momento del diluvio? Tenía nada más que 600 añitos Noé. En el momento que empieza el diluvio, 600 añitos tenía Noé. Era un niño prácticamente, a comparación de Matusalén. En nuestro calendario actual, en nuestro calendario gregoriano, que eso ya lo vimos en una clase atrás, si quieres saber un poco más de esto, revisa las otras clases. En el calendario gregoriano habrían transcurrido más o menos 1582 años entre Adán y el momento del diluvio, que según los eruditos de la Biblia y las personas que han hablado y que se han colocado a estudiar, se cree que fue un 2 de mayo. Un 2 de mayo ocurrió el diluvio entonces. ¿Qué altura subieron las aguas? Cuando nosotros nos colocamos a leer la Biblia, porque es otra de las preguntas que siempre nos hemos hecho. Bueno, entendemos que las aguas subieron, pero ¿hasta qué altura? Porque algunos no se fueron a las montañas si el agua simplemente iba a subir. Y acá hay algo que tenemos que entender. La Biblia dice, Génesis 7, 19 al 20, finalmente el agua cubrió las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Préstame atención. El monte Everest tiene 8.848 metros de altura. Es la montaña más alta sobre la tierra, el monte Everest. La Biblia nos explica que las aguas subieron 7 metros por encima del monte Everest. Si hacemos la suma, nos da 8.855 metros de altura las aguas. 8.855 metros de altura de las aguas. Aquí vemos que esto no es una casualidad como muchos historiadores ateos han querido colocarnos, que simplemente sí, el diluvio sí existió, que fue una inundación en la tierra, que fue producto porque los polos se descongelaron, o muchas otras cosas y barbaridades que vemos por ahí a veces en History Channel, donde dicen que sí ocurrió el diluvio, pero que no fue a esa magnitud. No, la Biblia nos explica que el agua subió 8.855 metros de alto. Si tú y yo nos colocamos a hacer un estudio de la proporción hídrica sobre la tierra, es decir, de cuánta agua hay en el mar, cuánta agua hay en los ríos, cuánta agua hay en los lagos y cuánta agua hay en las nubes en este momento en estado gaseoso, sumando todas esas cantidades, no podría ser posible que la cantidad de agua superara por 7 metros la altura del monte Everest. Vemos una vez más acá la mano poderosa de Jehová en esto que estaba haciendo, y que únicamente el Señor lo pudo haber hecho, porque entendemos y reconocemos que no simplemente empezó a llover, sino que del centro de la tierra empezó también a salir agua, muy probablemente, y solo con la mano de Dios se pudo inundar todo el globo terráqueo. No habría otra manera de hacerlo, porque no alcanzaría el agua actual que nosotros tenemos o que tenían en esa época. Luego del diluvio, de que comienza el diluvio, las aguas permanecen 150 días más. Es decir, en el diluvio las aguas duran 5 meses antes de comenzar a bajar. Luego el arca se detiene en una montaña muy famosa que se llama, o una formación montañosa que se llama los montes de Ararat, que son suelo santo. 2 meses y medio más tarde de esto, se comienzan a ver, según lo que describe la Biblia, otras montañas en el horizonte. 40 días después, Noé suelta un cuervo, pero el pájaro va y viene, todos hemos visto esto en televisión, y se regresa. ¿Por qué? Porque no encuentra ningún lugar donde posar. Tal vez Noé se desespera un poco por el tiempo que llevaban, pero sin embargo no había otra alternativa para Noé, para su familia y para su esposa, que continuar en el arca. No había ningún otro terreno.
Pero la Biblia nos explica también que más adelante toma una paloma, pero ella tampoco encuentra dónde posarse y regresa al arca y envía otra paloma 7 días después de esto, la cual trae en su pico una rama de olivo. 7 días después envía otra paloma y esa paloma no regresa. ¿Qué quiere decir esto? No que se murió la paloma, no, sino que la paloma encuentra tierra seca donde posarse. Cuando descienden del arca, vamos al libro de Génesis capítulo 8, versículo 13 y 14, dice: ahora Noé tenía 601 años de edad. ¿Cuántos años dijimos que tenía Noé cuando empieza el diluvio? 600. ¿Cuántos años está hablando la Biblia? Génesis 8, 13, 14. Dice: ahora Noé tenía 601 años de edad. El primer día del nuevo año, 10 meses y medio después del comienzo del diluvio. Las aguas del diluvio se habían secado de casi toda la tierra por completo. Noé levantó la cubierta de la barca y vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Pero ellos no salieron inmediatamente de la barca, sino que en Génesis 8:14 nos explica: pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca. Es decir, 1 año y 15 días duraron aproximadamente dentro del arca. 1 año y 15 días. Esta es una foto del monte Ararat que queda en Turquía. Esos montes donde se ve nieve son los montes o la montaña de Ararat. Y ahí vemos más o menos la ubicación en esta gráfica. Está entre Turquía, Rusia, Irán, Irak, muy cerca a Israel. El monte de Ararat, donde el arca se posó. Este es el arca de Noé. No confundir con el arca del pacto, porque es otro tiempo y es otra clase de arca. Estamos hablando del arca de Noé. Y rápidamente, ya para terminar, vamos al libro de Génesis 9, 18 al 28 y vamos a entender qué pasó con los hijos de Noé. Génesis 9, búscalo rápidamente. Génesis 9, capítulo 18 en adelante, versículo 18 en adelante, perdón. Los hijos de Noé. Los hijos de Noé que salieron de la barca de su padre, con su padre, fueron Sem, Cam, Jafet. Cam es el padre de Canaán, perdón, esta zona que más adelante vamos a estar hablando. Cam es el padre de la zona de Canaán, es el poblador, la persona que se va a poblar esta zona de Canaán. Versículo 19, de estos 3 hijos de Noé provienen todas las personas que habitan la tierra. Quiero que entendamos algo. Nosotros provenimos de Adán y de Eva, que fueron los primeros seres humanos. Pero en este punto, recuerda que el Señor borró toda la humanidad de la faz de la tierra, quitó todas las personas que habían y deja a Noé, a su esposa y a los 3 hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Alguien me dijo: pastor, entonces nosotros venimos de ellos. No, nosotros venimos lógicamente de Adán y Eva, porque traen los genes de Adán y Eva, Noé y su esposa, y se los transmiten a Sem, a Cam y a Jafet. Lo que pasa es que después del diluvio, los encargados de repoblar la tierra son Sem, Cam y Jafet, que son los hijos de Noé. Amén. Versículo 20, después del diluvio, Noé comienza a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Tiene que ser muy importante, o sabemos que es muy importante, el vino, porque una de las cosas que hace Noé es que cultiva la tierra y siembra un viñedo. Recordemos que el vino también representa la presencia del Espíritu Santo. Amén. Versículo 21, cierto día bebió del vino que había hecho y se emborrachó y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Versículo 22, Cam, el padre de Canaán, lo que habíamos hablado, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado, al fin de no ver a su padre desnudo. Es decir, ¿quién ve a Noé desnudo? Cam. Cam va y se lo cuenta a Sem y a Jafet. Ellos toman una manta y la colocan sobre sus hombros y entran de espaldas
delante de la presencia de su papá o de su padre Noé. Toman la manta, la colocan sobre sus hombros y se van caminando de espaldas hasta que llegan donde estaba Noé y cubren su desnudez. Versículo 24, cuando Noé despertó de su estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Cam o a Canaán, porque es el de la tierra, y dijo: maldito seas Canaán, que seas el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé: bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, está hablando del otro hermano, comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años más después del gran diluvio. Vemos acá que Noé se enoja con su hijo porque primero entra y ve su desnudez, pastor, pero fue sin querer. Ok, entra y ve su desnudez, pero hay algo que pasa y es que va y lo cuenta, va y lo divulga. Y lo más probable es que no lo haya hecho de la manera correcta, sino que se haya burlado de la desnudez de su padre. Y Noé en ese tiempo era el hombre que tenía la gracia de Dios, el elegido de Dios, y no podía ni debía ser burlado. Cuando estemos en unos meses viendo el colegio bíblico, vamos a hacer un poco más extensiva esta parte del libro de Génesis, de por qué Noé toma esa represalia en contra de Cam. Respuestas de la clase anterior. Esta vez la dejamos para lo último. Sé que nos hemos pasado del tiempo de la clase, pero vamos a responder rápidamente. Entonces la primera pregunta era: ¿cuántos años tenía Adán cuando el Señor le entrega a Eva? O crea a Eva de su costilla. Y la segunda pregunta era: ¿de qué o de quién tenía miedo Caín? Porque vimos en la clase pasada que Caín le dice al Señor que tiene miedo de que alguien lo mate o de que algo lo mate. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, realmente no dice cuántos años tenía Adán cuando le entregan o cuando el Señor crea a Eva de su costilla, pero podemos hacer un estimado. En primer lugar, Adán, lógicamente, cuando el Señor lo crea ya adulto. El Señor no hubiese creado un niño para que estuviera en el Edén. Él crea a un adulto. Y durante algunos años Adán estuvo solo. Si nosotros estimamos la edad adulta en unos 20, 25 años y le sumamos tal vez unos 20 años más en que Adán estuvo solo, nos daría tentativamente unos 40, 45 años de edad cuando el Señor le entrega a Eva. Vemos también que está escrito en la Biblia que Adán tenía 130 años cuando nace el reemplazo de Abel. Y se llama, ¿cómo? ¿Que tú lo encontraste? Set se llama también. Adán tenía 130 años cuando Eva tiene a Set, que es el reemplazo de Abel. Hay algunas teorías que hablan de que Adán y Eva tuvieron más hijos y todo, pero la verdad yo dudo mucho acerca de estas teorías porque creo que si hubiese sido importante para el Señor que Adán y Eva hubieran tenido más hijos entre Abel y Set, hubiera estado escrito en la Biblia. Yo creo más, según lo que he estudiado y según lo que hemos estado investigando para poderles presentar este estudio, que Adán tendría más o menos entre unos 40 a 60 años cuando le entrega el Señor a Eva. Es lo más probable cuando nosotros tiramos matemáticas o hacemos cálculos matemáticos. Te repito, la Biblia no nos va a decir exactamente cuántos años tenía Adán. Ahora, mucho menos, atención mujeres, mucho menos el Señor iba a decir cuántos años tenía Eva. Porque para una mujer hemos entendido que hasta bíblicamente es importante que nadie sepa cuántos años tiene una mujer. Gloria al Señor. La segunda pregunta, y era: ¿de quién o de qué tenía miedo Caín? Cuando nosotros estuvimos viendo unas clases pasadas, y en esta clase también hemos nombrado a esos personajes,
descubrimos que hay unos personajes que se llaman los ángeles caídos. No había más gente cuando el Señor saca y envía al oriente del Edén a Caín. No había más personas en la tierra. Adán y Eva, estaba Abel, que ya había sido asesinado por su hermano, por Caín, y el Señor destierra a Caín. ¿De quién tenía miedo entonces Caín? Lo más probable o lo más correcto de afirmar es que Caín tenía miedo de que algún ángel caído lo matara, porque recuerda que el Señor lo expulsa y lo saca del oriente y lo envía al oriente del Edén. Es decir, él sabía que en ese momento tenía la protección de Jehová, pero en el momento que fuera expulsado estaba a merced de estos personajes que estaban habitando la tierra desde antes que llegaran Adán y Eva. Así que esas son las dos respuestas. Si lo hiciste bien, te felicito. Si te equivocaste, no te preocupes, estamos para aprender, para corregir, y entre todos vamos a ir avanzando poco a poco. Mil y mil gracias. En esta oportunidad no les voy a dejar tarea. Vamos a empezar a hablar a partir de la próxima semana acerca de Abraham, que es un tema también interesante. Y te invito para que sigas conectado con nosotros. Dale suscribir. Comparte este video, esta clase, si te gustó, con alguien más. Dale suscribir, en la campanita que sale de notificación, dale clic a la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue el mensaje al celular de que ya el video fue subido. Mil y mil bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga. Chao.